Hola, muy buenas a todos y a todas. Con este vídeo vamos a tratar de explicar el funcionamiento de nuestro cuaderno de evaluación de UDIs. ¿De acuerdo? Este cuaderno del profesor está basado en un archivo Excel, como este. Vamos a abrirlo para ver cómo es la interfaz por dentro. La velocidad de apertura va a depender de la potencia del ordenador y la versión del programa Excel. Nosotros usamos la versión más reciente, 2016, aunque se puede probar con otras versiones. Lo primero que nos podemos encontrar la primera vez que lo abrimos es la necesidad de habilitar contenido. ¿Esto por qué ocurre? Ocurre porque la tabla tiene una serie de procesos automatizados a través de macros y es necesario habilitarlo o la tabla no va a funcionar del todo bien. Muy bien, pues una vez que hemos habilitado las macros, la primera pestaña es una pestaña de licencia en la que nos describe que este trabajo, que hemos hecho un grupo de profesores, está recogida bajo una licencia Creative Commons a través de la cual tiene derecho totalmente libre, es libre de ser usada, compartida, manipulada, pero no puede usarse con fines comerciales, ¿de acuerdo? La siguiente pestaña es una pestaña de inicio en la que encontramos una serie de instrucciones para los dos tipos de usuarios que podrían usar esta herramienta. Que estos dos usuarios son mayoritariamente el docente, que la puede usar diariamente o quincenalmente para recoger la evaluación de los indicadores de cada una de las UDI, pero también hay otro usuario que previamente tiene que configurar la tabla para su centro que nosotros llamamos el administrador. Este administrador tendría la función principal de configurar dos pestañas que están aquí escondidas, que es la pestaña del alumnado, de tal manera que tendría que exportar desde Senecal el listado de las clases y pegarlas. Esto debe hacerlo el administrador antes de repartir cuadernos del profesor en su centro para que todo el mundo tenga los mismos estudiantes en las mismas clases, de tal manera que los profesores no tengan que configurar cada uno su propio listado, para que ya se lo encuentren hecho. Y además, los perfiles de área por curso. Sabemos que en la orden del 17 de marzo, para Andalucía, podemos extraer los indicadores para cada ciclo, pero no por curso. Eso es una tarea que tienen que hacer los centros en función de sus necesidades y características y a través de acuerdos en el centro. Entonces nosotros planteamos ya una propuesta en la que cada una de las áreas y cada uno de los cursos cuenta con una serie con su perfil correspondiente. ¿De acuerdo? Esta propuesta se puede respetar o cada centro puede programarla, pero debería hacerlo el administrador para que una vez que se hagan copias de este mismo cuaderno todo el mundo la tenga igual. Volviendo a la pestaña de inicio con las instrucciones, encontramos unas instrucciones desarrolladas para todo aquel que no pueda ver este video tutorial o tenga alguna duda. Entonces, mínimamente, cada docente tiene que configurar su cuaderno de la siguiente manera. Tiene que elegir su curso, por ejemplo, tercero, su línea, para que se cargue automáticamente el alumnado que previamente se ha configurado en la lista de alumnado, y el área, por ejemplo, matemática. De esta manera, nuestro cuaderno de UDI está configurado para evaluar al alumnado de tercero C y para matemáticas concretamente. ¿De acuerdo? Ahora hay que pulsar este botón de crear cuaderno, a través del cual la tabla va a empezar a copiar ese perfil de área para ese curso en cada una de las 9 UDI y para los 29 estudiantes. De tal manera que esto es un proceso de copiado y pegado masivo de una pequeña base de datos en una de las pestañas que tiene la tabla, y por eso va a tardar entre 25 y 40 segundos. No os preocupéis si aparece como no responde o que se ha colgado, porque al final siempre funciona. Lo que pasa es que hay que tener un poco de paciencia. Dependerá de la potencia de nuevo del ordenador y de la versión del programa. ¿De acuerdo? En nuestro caso acaba de terminar ahora mismo. Entonces, ahora sí, si nos vamos por ejemplo a la UDI 1, vemos cómo ha configurado el perfil de matemática para este curso. Y encontramos el desarrollo descriptivo de cada uno de los indicadores, que se corresponden perfectamente con el perfil de área. Pues en otro vídeo vamos a explicar cómo se rellena la evaluación en una de las UDI a modo de ejemplo, pero en este vídeo solamente vamos a presentar cada una de las pestañas u hojas, como se llama en Excel, de este cuaderno, de este libro de Excel. Encontramos 3 UDIs de color verde, que son la UDI 1, 2 y 3, que corresponderían al trimestre 1.
Se puede usar una de las UDI o dos o tres. En caso de que vuestra programación tenga más de 3 UDI, en una de las UDI de este cuaderno podéis añadir todos los indicadores que tengáis para vuestras UDI. Por ejemplo, si tenéis 4 UDI, en la UDI 3, pues podéis incluir los indicadores que para vosotros serían la UDI 3 y la UDI 4 y lo configuráis en esta única UDI. Además, siguiendo con el trimestre 1, contamos con una pestaña resumen en la que nos rescata todos los valores para todos los indicadores para todo el alumnado en la UDI 1, en la UDI 2 y en la UDI 3. Además, contamos con una tabla resumen en la que hace la media de la nota de todos los indicadores de la UDI 1, de la UDI 2 y de la UDI 3. De la siguiente manera, solamente atiende si el indicador ha sido evaluado efectivamente. Por ejemplo, un indicador que solamente se ha trabajado en la UDI 1 y en la UDI 2, en esta tabla resumen del trimestre 1 solamente hará la media entre la UDI 1 y la UDI 2. Pero si otro indicador sí ha sido evaluado en la UDI 3 también, pues hará la media de las 3, siempre que aparezca al menos en estas UDI. Y del mismo modo contamos con una tabla resumen de todos los indicadores pero rubricados. ¿De acuerdo? Si pinchamos aquí, pues vemos que nos manda a esta tabla en la que encontramos todos los estudiantes, todo el perfil de área completamente, y aquí irían apareciendo las calificaciones en la UDI 1, como podemos ver aquí, en la UDI 1. Más abajo encontramos en la UDI 2, más abajo en la UDI 3. O bien, volviendo al índice y pinchando en la UDI 3, nos remite también a la UDI 3. Más abajo tenemos ya por fin el resumen de las 3 unidades didácticas integradas. Muy bien. Pues nos queda la última pestaña para este trimestre, que es la pestaña de boletín. ¿De acuerdo? En este boletín vemos que se ha cargado efectivamente para el trimestre 1, matemáticas, tercero C. Y aquí aparecería en un desplegable todo el alumnado de manera individual. ¿De acuerdo? ¿Por qué individual? Porque esto es un informe personal para imprimir, para poder entregar en una sesión de evaluación a la familia, a un equipo de orientación o a quien se necesite. En esta casilla aparecería la rubricación de cada uno de los indicadores que se ha rescatado de la nota final del trimestre 1. ¿De acuerdo? Entonces, todas estas 5 pestañas, estas 5 hojas, son exactamente iguales para el trimestre 2, que aparecen en azul, y para el trimestre 3, que aparecen en naranja. Cada uno de los trimestres, como siempre, configurado con 3 unidades didácticas integradas, un resumen del trimestre y un boletín. Una vez que ha terminado las 9 unidades didácticas, contamos con una pequeña pestaña para una posible evaluación final. No es en absoluto obligatorio, ni siquiera es obligatorio para todos los indicadores. Es decir, puede que algún indicador yo como docente tenga interés de evaluarlo a través de una evaluación final, a través de cualquier instrumento, el que sea, pero yo me gusta tener una evaluación final, pues entonces metería el valor aquí. Incluso puedo meterlo individualmente por estudiante, no a todos los estudiantes. Para casos excepcionales en el que el alumnado necesite una evaluación final, una recuperación de un aprendizaje no adquirido o cualquier decisión de estas características. Todas estas pestañas son manipulables y tenemos por fin la ordinaria. La evaluación ordinaria es la que corresponde a la evaluación final cuando damos el boletín de notas a final de curso. No tiene por qué ser una media de todos los trimestres, ni siquiera una media aritmética o ponderada, ¿no? Los acuerdos a los que se llega a cada centro son diferentes. Pero nosotros proponemos una propuesta que es la siguiente. En nuestra evaluación ordinaria, la tabla identifica los indicadores de manera individual que han aparecido en cada uno de los trimestres y hace una media. ¿De acuerdo? Siguiendo este ejemplo. Veámoslo aquí, por ejemplo. En este cuadro vemos cómo la tabla puede identificarlo de la siguiente manera. En el caso en que la tabla identifique que un indicador para un estudiante ha sido trabajado en al menos una UDI del trimestre 1, una UDI del trimestre 2 y una UDI del trimestre 3, y además le hemos hecho una evaluación final, la tabla es capaz de detectar que
existe una nota en cada uno de estos momentos de evaluación y entonces aplica una evaluación que hemos llamado todo. Entonces estaría aplicando este porcentaje. Es decir, estaría rescatando esa nota que ha encontrado en el trimestre 1 y le aplica un 15%. Habría encontrado la nota de ese indicador en el trimestre 2 y le aplica un 25% a esa nota. Del mismo modo, encuentra la nota en el trimestre 3 de ese indicador, le aplica un 35% y a la evaluación final un 25%. Esta es nuestra propuesta. El administrador en el centro, si se llega a algún acuerdo, puede cambiarlo. Pero también, si, por ejemplo, la tabla detecta que hemos evaluado ese indicador en todos los trimestres, pero no en la evaluación final, pues la tabla identifica efectivamente que se ha evaluado en el trimestre 1, en el 2 y en el 3. Entonces ya no estaría aplicando estos porcentajes, estaría aplicando estos porcentajes. Un 20% a la nota del trimestre 1, un 30% al trimestre 2 y un 50% al trimestre 3. Entonces, puede ser que este indicador sea un indicador que nosotros llamamos de arrastre, es decir, un indicador que necesita ser evaluado constantemente por su naturaleza evolutiva. Por ejemplo, un indicador que haga referencia a la lectura. Entonces le damos más peso al final, que es donde verdaderamente vamos a comprobar si el alumnado ha adquirido finalmente el nivel deseado o no. Pero puede ser que sea un indicador que por su naturaleza solamente se trabaje en una unidad didáctica. Por ejemplo, presente en el trimestre 2. Pues borramos todos los momentos excepto el trimestre 2 y la tabla detecta que se ha evaluado en el trimestre 2 únicamente. Entonces estaría aplicando este porcentaje. Evidentemente, solo rescata el valor del trimestre 2 y le aplica un 100%. Pues en esta tabla están todos los casos que pueden darse. Cuando no existe evaluación final, cuando no existe tercera evaluación, cuando no existe segunda, cuando no existe primera y así sucesivamente. Evidentemente, el único caso que no existe es cuando solamente hay evaluación final, porque no tendría ningún sentido pedagógico hacer una evaluación final de un indicador que no se ha trabajado en ningún trimestre. Todos los demás casos están cubiertos. Muy bien, pues hasta aquí solamente nos falta entonces ver el boletín final. El boletín final encontramos un índice de todos los estudiantes de tal manera que si pinchamos nos manda a un boletín individual en el que podemos ver todos los indicadores. Aquí veríamos todas las notas en cada una de las UDIs, la evaluación final si lo hubiésemos efectuado y la evaluación final del curso ordinario con su correspondiente rúbrica desarrollada. Entonces, hasta aquí solamente, bueno, me gustaría destacar que en cada uno de los boletines que son idénticos, solamente cambia el número del trimestre, perdón, aquí, del trimestre, seleccionando individualmente al estudiante, podemos darle a este botón de aquí y nos generaría un boletín en PDF para poder imprimirlo o compartirlo con quien creamos necesario. Hasta aquí la descripción de todas las hojas que encontramos disponibles en este cuaderno del profesor. En un siguiente vídeo vamos a ver cómo se trabaja con una UDI concreta y todas las posibilidades de manipulación que tiene.